Bueno, buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en sus decretos de necesidad de urgencia 260 del 20, habiendo sido el último del 520 del 20, donde se dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio, teniendo también en cuenta las acciones que en ese sentido llevó adelante la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667 del 20 y sus ampliatorias, habiendo sido la última, la 1788 del 20, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, considerando además el reglamento del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas, donde se establecen las condiciones de defensa y la modalidad de evaluación de estas instancias académicas. Vamos a dar inicio a la defensa que será realizada en modalidad virtual por videoconferencia de la estudiante María Emilia Robiano, estudiante del taller vertical de arquitectura número 7. María Emilia va a desarrollar el tema Transarquitectura, transformaciones en las lógicas del saber proyectual. Voy a presentar a continuación los integrantes de la comisión evaluadora que actuarán en esta defensa, que está integrada por los profesores por el taller de arquitectura, donde María Emilia desarrolló su trabajo, el arquitecto Pablo Remes Lenicó, el arquitecto Carlos Díaz de la Sota. Como profesor invitado por el área de historia, el arquitecto Pablo Lili. Como profesor invitado por el área de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión, asignatura Procesos Constructivos, el arquitecto Julián Carelli. Y como profesor invitado por el área de Arquitectura, el arquitecto Leandro Moroni. En mi carácter de secretaria académica doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión, como así también del estudiante que está iniciando su defensa en este momento. Así que María Emilia, cuando estés lista, empezás. Gracias y suerte. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy María Emilia Robiano y el tema que voy a presentar para este proyecto final de carrera trata sobre las transformaciones en mis lógicas del saber proyectual. Este tema nace a partir de la configuración de una genealogía. En el estudio genealógico expuse de manera crítica y reflexiva todos los proyectos. La idea era mantener una postura objetiva y tomar distancia de lo que en aquel momento pensé a la hora de proyectar para poder comprender las lógicas de mi propio saber proyectual. La genealogía expone mi material genético para la generación de todos los proyectos y los sistemas que los componen, definiendo así mi posición en la arquitectura hasta ese momento. En este estudio genealógico se estudiaron estos 10 proyectos que fueron parte de mi recorrido académico. En primera instancia, luego de haber redibujado toda la producción, seleccioné como elementos de estudio los lineales, volumétricos y planimétricos. Estos pueden estar organizados mediante puntos focales, paralelismos, simetrías, contextos y matrices geométricas. Y los sistemas que conforman son el estructural, el de movimientos, el de espacios y por último, el formal. Aquí se puede ver parte del trabajo de redibujo y la confección de un cuadro que permite una mejor visualización del material para el reconocimiento de los elementos. Luego de haber realizado la primera aproximación de temas, definí que la tabla original de la organización material podía complejizarse y así sumar nuevas subdivisiones tanto en los elementos como en su manera de organizarse. Por ejemplo, los elementos volumétricos ahora también pueden diferenciarse en puros o irregulares. La organización de los elementos por paralelismo pueden también ser rítmicos o arrítmicos. Y esto mismo sucede con cada una de las divisiones que presenta la tabla que aparece en pantalla. Finalmente, con cada uno de los 10 proyectos, realicé una tabla indexada que indica los elementos utilizados, su organización y los sistemas que componen a cada uno. Esa organización se demuestra a través de estos caminos que indican los flujos de organización material de cada proyecto. En la indexación completa se expone la cantidad de flujos de organización material utilizada en su totalidad, evidenciando mis propias lógicas del saber proyectual.
Lo siguiente fue establecer el planteo de un problema basado en todo el estudio que se mostró anteriormente. Aquí se me presenta un desafío, dado que mi deseo estaba en querer utilizar toda esa información para luego transformarla a partir de un agente externo que esté constituido por referentes teóricos. El agente externo produce una afectación que creo necesaria en el desarrollo del proceso de aprendizaje para conseguir una evolución del saber proyectual. La intención es lograr que tanto el objeto arquitectónico como la organización de los elementos compositivos cambien, sean distintos y se transformen, pero sin alterar totalmente sus características generales. En este sentido, los elementos de mis lógicas proyectuales se reconocen, pero a lo largo de las necesidades que se presenten en el diseño arquitectónico, las condiciones estarán dadas por la intrusión de ese otro. Las transformaciones se darán tanto en el marco teórico como en el desarrollo proyectual. La primera tabla es la que reconoce mis lógicas del saber proyectual existentes, diferenciándose de las anteriores con el agente externo que intrusa para poder transformarlas. El intruso que afecta y transforma estas lógicas tomará un carácter líquido basado en el estudio teórico de Zygmunt Bauman y Marcos Novak. En este sentido, Bauman caracteriza a los líquidos como fluidos que no se fijan al espacio ni se atan al tiempo, y a su vez no conservan una forma durante mucho tiempo, y están constantemente dispuestos a cambiarla. Mientras que Marcos Novak se refiere a una arquitectura líquida como una expresión de la cuarta dimensión, que incorpora el tiempo junto al espacio entre sus elementos primarios. De este estudio de referentes se toman los siguientes conceptos para ordenar un plan de acción. Entre ellos están: gira, muta, se dobla, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, disuelven y empapan. Lo importante en esta etapa fue comprender la necesidad de implementar y adoptar nuevas técnicas y herramientas de proyecto, para lo que decidí establecer un orden de aplicación a las transformaciones centrado en las siguientes ideas conceptuales. Son afectaciones de adentro hacia afuera e inesperadas desde el exterior. Habrá jerarquías espaciales según los caudales de flujos de movimiento. Será necesario separar, transferir, alterar, interactuar y a su vez generar el objeto arquitectónico de manera conjunta. Y por último, lograr una condición de fluidez en el diseño mediante operaciones. Los flujos de organización material para la configuración de los distintos sistemas son los que aparecen en la tabla. Trabajo con elementos lineales y volumétricos, organizados de diferentes maneras. Los volúmenes son, en primera instancia, los contenedores del programa de arquitectura. Entre las operaciones que tuve que aplicar están las siguientes. Primero realicé una distribución en planta por agrupamientos simples, tomando mis lógicas proyectuales iniciales. Y luego organicé esos espacios conociendo el caudal de los flujos de movimiento, pudiendo así separar y transformar con la condición líquida. Utilicé operaciones que mutan y afectan la forma de lo existente, y a su vez generé espacios verticales que se vierten y transforman. Estos son algunos de los referentes proyectuales que decidí estudiar para tomar referencias formales, técnicas, espaciales y programáticas para la generación del objeto arquitectónico. El sitio de implantación del Hotel 5 Estrellas, Centro de Convenciones y Oficina para la Administración de Puerto, es en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. El terreno tiene un área total de 14.760 metros cuadrados. En este esquema planteo la estrategia de accesos más conveniente, donde los accesos principales, tanto para el hotel, centro de convenciones y oficinas, nacen desde la calle Cecilia Grierson al sur del terreno. Para la implantación del edificio, tomé en cuenta que el sector del hotel se encuentra al este con las mejores visuales hacia el Río de la Plata y la Reserva Natural, mientras que las oficinas se encuentran más cercanas a la ciudad y el centro de convenciones está implantado en el medio como vinculador entre los dos programas. Aquí se puede ver una axonometría del edificio implantado con el entorno inmediato.
La complejidad del programa requirió una correcta organización para lograr el buen funcionamiento del mismo. La diferenciación principal estaba en separar, por un lado, los flujos pertenecientes al personal y por otro, el público que hace uso de las instalaciones del hotel y centro de convenciones. Finalmente, para comprender las relaciones del programa necesarias, ideé un diagrama con las posibles conexiones. En este despiece se pueden identificar los distintos usuarios y su sistema de circulación. Se considera violeta a los usuarios pertenecientes a las oficinas para la administración de puertos, en verde oscuro las áreas referidas a la parte privada del hotel y centro de convenciones que abastecen y sirven, en rosa oscuro el sector de espacios comunes de las salas de convenciones, las propias salas y los espacios de exposiciones. En verde los espacios comunes y de recreación del hotel. En azul, todo el sistema referido al room service que abastece a las habitaciones y por último en rosa claro se distingue todo el conjunto de habitaciones dobles, en suite y presidenciales. Estos esquemas de cada una de las plantas del proyecto demuestran las secuencias de intrusión del agente externo en los espacios que se configuraron en primera instancia bajo mis lógicas proyectuales. En cada una se puede visualizar cómo el agente externo ingresa organizando los espacios, separándolos y dando lugar a la posible vinculación entre ellos. Estos flujos transforman a los espacios generando una condición líquida y mejorando la articulación del sistema de movimientos. Esta secuencia de imágenes evidencia que el agente externo no solo intrusa en una sola dimensión, sino que genera espacios verticales de vinculación. Estos se vierten sobre el edificio y filtran lo existente, generando vacíos, transformando y mutando todo lo que atraviesa, inclusive modificando el sistema estructural y espacial en sus proximidades. En la planta nivel 0 se plantea un paisaje que permite reconocer tanto las lógicas preexistentes como el agente externo en su condición de liquidez. En cuanto a los diferentes accesos, en color azul para las oficinas administrativas, el ingreso es mediante una rampa para llegar a un nivel -225, donde se encuentra la recepción y luego la posibilidad de acceder por un núcleo vertical a los niveles superiores, o también desde el distribuidor a las distintas oficinas que se encuentran en ese mismo nivel. En color naranja se encuentra el ingreso al sector privado del hotel para los empleados de las distintas áreas, y a su vez se encuentra en el sector de recepción y administración del hotel. Por otro lado, los tres núcleos de servicios verticales, marcados como A, B y C, permiten el acceso a los servicios de los niveles superiores. En colores rojo y violeta se identifica el ingreso del público del hotel y del centro de convenciones, bifurcándose hacia el oeste el de las convenciones y hacia el este el público del hotel. En color verde se identifica el acceso a cocheras en subsuelo, permitiendo también un acceso al nivel de la calle. En esta planta se puede identificar en el sector de las oficinas el distribuidor que permite el acceso a las distintas áreas del edificio. El público del centro de convenciones puede acceder al restaurante principal o atravesar la sala de exposiciones y ascender al nivel superior por medio de una rampa. Por otro lado, los huéspedes tienen acceso a las actividades pertenecientes al hotel. Y al final del recorrido en rojo se encuentran las habitaciones dobles. Los puntos A, B y C en naranja distribuyen los sectores destinados al personal del room service, la cocina y el área técnica de las convenciones. Estos puntos fueron pensados también para el abastecimiento de todas las áreas. Aquí podemos ver que el recorrido azul del sector de oficinas se repite el anterior. En este nivel el público puede acceder a las dos salas de convenciones, mientras que el flujo de los huéspedes se distribuye a las habitaciones dobles. Los puntos B y C sirven a las actividades del hotel. Y nuevamente en rojo se muestra el recorrido de los huéspedes hacia las habitaciones dobles, pudiendo pasar también por los espacios comunes, como las salas de juego, bar y piscina. En este nivel, el público del hotel tiene la posibilidad de permanecer en los espacios comunes o ingresar a las habitaciones dobles.
mientras que el punto C, naranja, se reserva para el uso exclusivo del personal del room service. En esta planta toman mayor importancia los espacios verticales y sus vinculaciones, permitiendo establecer terrazas accesibles para los huéspedes. En las plantas siguientes se repiten los módulos de habitaciones dobles y la circulación tanto del público como del personal del hotel. En estas plantas superiores se repiten los flujos de circulación, aunque las habitaciones aquí son del tipo suite. En estas últimas plantas se encuentran las dos habitaciones presidenciales, con el ingreso de huéspedes en el nivel inferior y en el nivel superior el acceso del personal de servicio. Por último, la planta subsuelo, con las respectivas salas de máquinas, ingreso de vehículos particulares y de abastecimiento para el hotel, vinculados con los depósitos de las plantas superiores. En estos cortes transversales se evidencia cómo el intruso se vierte sobre el edificio, transformando lo existente. La sección AA corresponde al sector de oficinas y la sección BB permite reconocer el sector de áreas comunes del hotel y en el nivel inferior el área de administración. En este corte longitudinal se permite ver a la izquierda la organización de las oficinas de administración de puertos. En el sector del medio del corte se pueden ver el espacio que nuclea el área de exposiciones y los accesos a las salas de convenciones. Y en el lado derecho se reconoce todo el conjunto de habitaciones en sus distintas categorías dependiendo del nivel. La vista superior está tomada desde la calle Cecilia Grierson y la vista inferior desde la Dársena Norte. Retomando las primeras ideas referidas al plan de acción, se puede reconocer desde el exterior al intruso vertiéndose, atravesando los espacios interiores. Aquí se logra evidenciar lo mismo en las vistas este y oeste. Esta imagen muestra el ingreso al sector de oficinas para la administración de puertos. Aquí el ingreso a recepción del hotel y del centro de convenciones, mostrando la idea de terrazas accesibles desde los dos programas y su relación con el entorno. Aquí está el espacio pensado como recepción del hotel y centro de convenciones. Y en esta última imagen se puede ver el espacio que nuclea el área de exposiciones y las salas de convenciones. En la imagen de la izquierda se muestra cómo diseñé los espacios verticales que vierten sobre el edificio y sus vinculaciones interiores con los distintos niveles. En la secuencia se distingue la forma de esos espacios en relación a las distintas plantas que atraviesa, y una perspectiva representando el diseño interior de los mismos. Y para cerrar esta presentación, voy a leer mi conclusión final sobre el trabajo realizado. ¿Cómo se construyen nuestras lógicas del saber proyectual y por qué es necesario transformarlas? En conclusión, el proyecto de final de carrera, entendido como resultado de un proceso de aprendizaje extenso, me sugiere las siguientes preguntas. ¿Cómo se construyen nuestras lógicas del saber proyectual? ¿Es posible transformarlas? En el desarrollo del ciclo académico incorporamos herramientas y técnicas que definen nuestras lógicas del saber proyectual. Estas no solo están expuestas en la resolución de proyectos, sino que también definen la postura que tomamos frente a la arquitectura. Esa postura está compuesta por un gran caudal de información que acumulamos a lo largo de los años, pero ¿alguna vez nos cuestionamos de dónde viene esa información? La absorbemos como una verdad absoluta, sin cuestionarla, y caemos siempre en la idea de una arquitectura bajo un conocimiento aceptado por la cultura arquitectónica. La autoexposición del archivo, el análisis de todos los trabajos, convierte al caudal en algo consciente y pone en evidencia esa verdad que delimita, y exige una transformación. Al mismo tiempo, la descripción de todo ese archivo
revela una gran cantidad de posibilidades y permite el dominio de ellas. Hace que nuestra identidad frente a la arquitectura sea temporal y podamos tomar decisiones desde la actualidad, permitiéndonos ser conscientes de lo que producimos y de aquello que deseamos producir. Por esto, la genealogía exhibe toda esa información y me permite hoy tomar decisiones frente a esas lógicas proyectuales ya adquiridas. Mi deseo fue desafiarlas y transformarlas a partir de un agente externo, que puede cambiar y estar comprendido por condiciones distintas dependiendo de los intereses futuros, para construir una renovada y actualizada arquitectónica. Renovar no implica reemplazar lo viejo, lo existente, sino dar lugar a nuevas experiencias, herramientas, técnicas y aprendizajes para evolucionar en nuestra posición como arquitectos. Por esto creo necesario poder entender a la arquitectura como un conjunto transformable, un sistema abierto expresado en un cambio constante de estado. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Emilia. Genial, Emilia. Gracias. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Es muy bien. ¿Nos vamos Bien. a una reunión aparte? Vale. Perfecto, sí. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Le mandamos link a... ¿Vos, Toto, tenés ahí la reunión preparada? Pablo... Me está faltando Leandro, Lili. Leandro y está entrando. Ahí está Leo. Pablo también. Lili está. Lili está. Sí, estoy. Y acá. Ah, Julián también. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Leemos el acta? ¿Les parece o quieren decir algo? No acordamos, pero si quieren por tiempo, me parece que voy directo al acta porque se nos corta, ¿no? Bueno, Sí, yo sí. estoy de acuerdo. De acuerdo, sí. Sí, son 5 minutos nomás, no tenemos tiempo. Si no, preguntar a los responsables de la facultad si hay una sesión atrás de esta o se puede hacer una mini explicación. Entonces, hacemos un poquito más, no tan formal la cosa. Dale. Después yo se los leo igual para terminar y dar el cierre. Perfecto. Bueno, ¿quieren que arranque yo? Dale. Bueno, Emilia, la verdad que me pareció muy bueno tu trabajo, la coherencia con la que trabajás en la genealogía de tu carrera profesional, digamos, y la incorporación de ese elemento transgresor, y toda la puesta en el edificio, de todo eso se ve perfectamente. O sea, uno ve el proyecto y entiende perfectamente todo esto que estás contando de la genealogía, de todos los pasos que hiciste, de la intrusión del elemento líquido. Me parece que todo es perfectamente verificable, todo es como muy, muy claro. Pareciera que no hay lugares hechos sin sentido, digamos, ¿no? Que está todo más o menos pensado coherentemente y eso lo hace... que es bastante difícil hacer eso, me parece que es el punto más fuerte de tu proyecto. Después, me parece que otra cosa que para destacar es la postura crítica con la que vos te planteás ante el problema específico del edificio y ante la profesión y la educación de la arquitectura, que me parece que también es un lugar que no mucha gente le gusta posicionarse, porque siempre tiene miedo, y valoro tu valentía, me parece muy bueno. Y después, en cuanto al proyecto, me parece que está muy bien desarrollado, me parece que hay lugares que hay momentos que son muy buenos. La planta más 450 me conmueve, realmente me parece que está muy buena. Y los cortes también me parece que son piezas muy interesantes del proyecto. Me faltó un poco más de técnica, de materialidad del edificio, ¿no? Entender un poco más la materia, que vos la interpretes más y que esté relacionada también con todos estos criterios. Me parece que lo podrías haber hecho tranquilamente, le hubiera dado al edificio un cierre más redondito.
pero la verdad que muy bien. Así que bueno, que siga otro. Hasta ahí llegué. Bueno, gracias. No sé, Leandro, Julián, Pablo. Emilia, también te felicito, excelente el trabajo, coincido con, para no repetir, todos coincidimos un poco en la coherencia del trabajo, a partir de esa descripción de tu genealogía, que luego lo vinculás perfectamente con tu trabajo. Que creo, que es la base del trabajo final de carrera, ¿no? Poder, no como punto de cierre, sino tal vez como un punto de partida nuevo, pero donde asociás todos los saberes que fuiste adquiriendo en la carrera y después los conjugás en un proyecto que evidentemente es muy personal, y eso también lo valoramos. Cuando vos planteás los conceptos que guían ese plan de acción, y está muy bien, me parece que tal vez ahí es donde el proyecto es más fuerte, y ese plan de acción después se hace coherente en todo momento, y está muy bien. A mí me interesó en particular cómo ese agente externo, o en qué momento ese agente externo se introduce dentro del proceso proyectual, si es previo o si es en el mismo momento en el que recibís el encargo, pareciera que lo haces en forma integral, y eso está bueno. Ya hay una primer postura que luego te guía a ese posicionamiento frente al sitio y al programa. No como crítica, sino me preguntaba si el proyecto tal vez no pudiese haber sido un poquito más sensible a la situación del lateral del agua, del dique, aunque vos priorizás mucho la idea de la visión del este, que está muy bien, ¿no? De las habitaciones hacia el este, pero hay algunas terrazas accesibles que podrían haberse direccionado más hacia el agua del dique que hacia el interior de la ciudad. Pero está muy bien. Creo que las afectaciones que vos planteás en los distintos momentos, luego generaron que la arquitectura se adecue a una visión de esta teoría que es la arquitectura líquida, que generó, me parece, un proyecto muy fluido y con algunos posicionamientos muy, muy interesantes. Así que te felicito y bienvenida al lado de los arquitectos. Bueno, muchas gracias. Pablo, Lili, soy Emilia. Bueno, primero felicitarte por la exposición, por el trabajo, por la síntesis también que hiciste de tu trabajo, de poder explicarlo brevemente y muy concisamente. También felicitarte porque en realidad es como un trabajo todo trabajo de investigación es como un salto al vacío, uno no sabe bien dónde termina. Yo creo que terminaste muy bien, hiciste un relato muy ordenado, supiste contar lo que había que contar. Y muy interesante la propuesta de introducir ese agente que de alguna manera modifica algunas cuestiones conocidas, y ese salto al vacío que uno da cuando proyecta desde ese lugar, me parece que fue muy, muy interesante. Llegaste a una solución realmente interesante, más allá de algunas cuestiones o algunas o algunos temas que pueden ser discutibles, algunos de los que mencionaba Leo, y obviamente no quiero repetir. Desde el punto de vista de la invitación que me hacen a mí, específica del área de historia, me hubiese interesado que indagaras un poco más o que explicaras un poco más en tu exposición y en tu trabajo escrito que nos envían a nosotros, el desarrollo de los referentes, tanto en sus contextos históricos como en las teorías también que dieron origen a esos proyectos, que creo que pudiese
haber ayudado de alguna manera en hacer de la exposición también una cosa un poco más de mayor espesor teórico e histórico. Pero en general está muy bien, el proyecto me parece que está muy bien, coincido con las apreciaciones de Leo, y lo mismo que te decían, bienvenida al lado de los arquitectos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigo yo, Pablo. Vale. Bueno, en primera instancia también felicitarte, me parece que el trabajo, la verdad que es muy completo, me parece que tu búsqueda también. Por lo menos en mi caso, te digo, yo soy, Zygmunt Bauman es uno de mis filósofos de cabecera, por lo menos en cuanto a lectura, me parece que da en la tecla de lo que hoy pasa con nuestra sociedad a nivel mundial. Me parece que es interesantísimo que vos justamente puedas lograr ciertas cuestiones que son bastante teóricas y filosóficas, tratar de poder tenerlas en cuenta en tu proceso, digamos, de proyecto, me parece muy interesante. Yo quizás más que alguna crítica, alguna recomendación respecto a la temática que a mí me toca un poco opinar en este jurado. Respecto al concepto de integralidad, que me parece que en tus próximos proyectos podrías incorporarlo respecto a que hay ciertas cuestiones, más que nada en edificios de esta escala, que tienen que ser tenidos en cuenta. Te puedo nombrar dos aspectos fundamentales, como son la tecnología y aspectos medioambientales. Edificios de este tipo no van a poder obviar ni en la actualidad ni en el futuro atravesar este camino que vos transitaste de lo proyectual, pero que también incluya estos aspectos como parte fundamental de ese proceso, ¿sí? Así que bueno, nada más, creo que el trabajo obviamente tiene un potencial enorme. Siempre uno cuando ve un trabajo ve un corte de un proceso. Yo creo que tiene un potencial enorme, ¿no? Que si pudieras continuar, siempre podrías ir teniendo resultados mejores, pero como nos pasa con todos los proyectos, siempre en algún punto hay que hacer un corte y ahí se termina. Así que bueno, bienvenida también al mundo profesional y te felicito, el trabajo es muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Repetir un poco lo que hizo el resto no es la idea. Solo felicitarte, Emilia, agradecerte de habernos tenido como el taller para terminar tu carrera. La verdad que para nosotros fue un gusto porque siempre trabajaste muy bien, con mucha profundidad, con seriedad, que es una cosa que valoramos siempre mucho, y como nos interesa en realidad que a partir de ustedes, bueno, vos ya no, pero los estudiantes, que propongan temas y materiales de trabajo para poder seguir profundizando sobre los temas, con lo cual creo que tu labor en ese sentido fue más que satisfecha. El proyecto está muy bien, las críticas que ya te he hecho durante la corrección, durante el tiempo que te llevó, ya las conoces. Coincido con la idea de una condición material que me parece que le hubiera hecho muy bien a cómo culmina ese edificio, ¿no? Cómo termina expresándose. Pero bueno, entiendo también que no era el objetivo del trabajo, va por otro lado. Si les parece bien, paso a leer el acta que dice un poco esto que dijimos, y para dar cierre. El acta la leo, El acta de la Comisión Evaluadora a los 16 días del mes de julio del 2020, en el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, definiendo el aislamiento preventivo obligatorio y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata, y lo propio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, respetando los aspectos definidos en el marco reglamentario del trabajo final de carrera, y en anexo específico del área de arquitectura. El acto de defensa y su posterior evaluación se realizará bajo modalidad a distancia. Se reúne la comisión evaluadora del proyecto final de carrera para evaluar a la estudiante María Emilia Roviano, alumna del taller vertical de arquitectura 7, quien desarrolla el tema arquitectura, transarquitectura, transformaciones en las lógicas de saber proyectual. A tales efectos se establecen las siguientes consideraciones.
El trabajo presentado y hoy expuesto es consecuente y coherente con el estudio genealógico realizado durante el curso del nivel 6 en el taller 7, en el que se analizaron todos los proyectos realizados por ella en la carrera, sus intereses arquitectónicos y sus preocupaciones por la forma de la enseñanza de la arquitectura. El proyecto se propone ir más allá de lo conocido o lo convencional, comprometiéndose con un camino experimental del proyecto como cierre de una excelente carrera dentro del taller 7. Presenta un proyecto coherente desde el origen, donde se exponen las ideas previas, producto de su propia genealogía, traducidas luego en un objeto arquitectónico, que se reelabora a partir de los tipos modernos pero actualizados al presente. Presenta un trabajo riguroso que se despliega desde sus conceptos relacionados con lo líquido, para luego expresarse solo en algunos sectores, como los flujos, sin encontrar eco en otras situaciones. Por otro lado, también las condiciones materiales no terminan de definirse, situación que se expresa en sus condiciones de lenguaje exterior. Se valora la idea de explorar en campos no estudiados, realizando un salto hacia aquello que no se conoce. Se reconoce la independencia de su labor, produciendo continuamente nuevas preguntas. En virtud de lo expuesto, esta comisión evalúa esta presentación con un 10. 10. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.